los gastos derivados de la pandemia. Vamos al contexto económico. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, en un contexto de pandemia, de crisis, también, bueno, evidentemente el gasto familiar puede que haya aumentado, el ingreso pues se reduce. Así nos lo están haciendo saber muchos radioescuchas, porque la pregunta es esa: ¿cómo ha afectado su economía familiar los gastos derivados de la pandemia? Y nos acompaña el economista Axel Amarillas, justamente con el impacto de esta situación en el bolsillo. ¿Cómo estás, Axel? Buen día. ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti, a toda la gente ahí en el estudio y al auditorio de la Comarca Lagunera. Pues, Axel, muy seguramente muchos de nosotros, o la mayoría, pues hemos tenido que gastar más en artículos de limpieza, en productos de higiene, que se han vuelto pues accesorios indispensables ya para el día a día. El tema del cubrebocas, el tema quizá de las caretas, de los sanitizantes. Pero bueno, también la gente que lamentablemente ha visto reducidos sus ingresos o que se ha quedado sin trabajo, en temas que también tú nos has ayudado a lo largo de estos meses a explorar y analizar. ¿Cómo ves las cosas en este cierre de año y en el umbral de un 2021 que también apunta complicado? Sí, tenemos un contexto pues bastante complicado, como lo mencionas, sobre todo porque, a diferencia de cualquier otra crisis económica que hayamos vivido, obviamente se nos viene a la mente la más reciente, que es la de 2008-2009, pero así, digamos, como fue en aquel, digamos, hace más atrás, ¿no? 94-95, por ejemplo, fueron crisis que tuvieron por así decirlo, una explosión, o sea, sucedieron en un momento en el tiempo y digamos, los siguientes meses, los siguientes trimestres, se buscó la manera de resolver el problema que se tenía. A diferencia de esas crisis, la actual es un poquito más complicada porque todavía no termina de estallar, por así decirlo. Uh-huh. Si bien tuvimos esta gran contracción, ¿no?, del segundo trimestre del año, que estuvo más o menos en línea, ¿no?, con el resto de las economías del mundo, una contracción de poco más del 18%. El problema está en que, bueno, como estamos viendo ahorita, ¿no?, estamos todavía en una situación sanitaria complicada y eso ha llevado nuevamente a tomar estas medidas de distanciamiento social, a estas medidas de confinamiento un poquito más estrictas, que nos remontan mucho a lo que pasó a lo mejor en abril, en mayo, en junio, y eso implica que nuevamente vamos a tener una caída o ahora sí que un bajón en la actividad económica. Entonces, eso es lo que la hace especialmente complicada. A una crisis tradicional, por así decirlo, surge el problema, estalla el problema, viene la caída y después viene la recuperación. Aquí el problema es que la actividad económica está viviendo una larga y lenta agonía, por así decirlo, porque finalmente el impacto vino en el primer periodo de confinamiento, ¿no? Pero no acabamos de retomar nuestras actividades uh-huh. Que teníamos o que desempeñábamos antes de que esto sucediera, o inclusive pues se han retomado medidas de confinamiento no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo, y eso implica que la actividad económica está, digamos, sigue estando deteriorada y no puede regresar a ese camino de recuperación. Eso es precisamente lo que la hace complicada. Diversos informes, ¿no?, de organismos internacionales nos mencionan que mientras la crisis sanitaria no esté controlada, pues la crisis económica no va a terminar. Es una especie de relación inversa, ¿no? Mientras exista una crisis sanitaria, va a existir una crisis económica, pero en sentido opuesto, ¿no? Uh-huh. La crisis sanitaria pues nos habla de casos de contagios, de casos de lamentables defunciones, mientras que la crisis económica nos habla pues, de gráficas a la inversa, ¿no? Contracción económica, desempleo, pérdida de ingresos. Y ese es precisamente el problema, que mientras exista una crisis sanitaria, la crisis económica va a persistir
Y entre más nos tardemos en salir de la crisis sanitaria, más nos vamos a tardar en salir de la crisis económica. Eso es lo que la hace complicada y diferente a las últimas crisis que hemos vivido, como la del 2008-2009 o como la del 94-95. Ahora, también, Axel, se ha hablado mucho de los cambios en el consumo. Por ejemplo, en verano, un artículo de la revista Forbes decía que, por ejemplo, los mexicanos tendríamos a comprar menos comida por el impacto del COVID-19 y dice un párrafo del artículo: el primer problema evidentemente vendrá de la falta de ingreso por parte de una parte de los consumidores, y habrá otro efecto sobre los consumidores que no perdieron su poder adquisitivo durante la cuarentena, pero que ahora tendrán otros hábitos de consumo que posiblemente determinen la recomposición de los canales de distribución y consumo de alimentos en México. Y en ese sentido, aquí en la pregunta que hemos planteado para el día de hoy, que es justamente esa: ¿cómo ha afectado su economía familiar los gastos derivados de la pandemia? Bueno, pues nos hacen justamente ese tipo de comentarios. Por ejemplo, en este mensaje nos dicen: la pandemia ha venido a trastocar toda nuestra economía. Yo tuve que aumentar el internet de la casa y pagar más. Gasto además más dinero en artículos de limpieza, sin dejar de decir que han aumentado los precios. Ves lo que compras y hasta te asustas por lo poco que llevo y la cantidad que gasto. Por decir algunas cosas, sigámonos cuidando, es muy importante hacerlo y no bajar la guardia. Excelente día, nos dicen en este comentario. ¿Cómo ves tú los cambios, Axel, en los hábitos de consumo? ¿Qué productos se dejaron de consumir? ¿Qué otros, por el contrario, han repuntado? Sí, eso es todavía, ahora sí que un impacto que va a merecer un mayor estudio una vez que recuperemos, por así decirlo, el ritmo habitual, ¿no? Porque finalmente, bueno, el comentario pues hace varios, o toca varios temas, ¿no? Por ejemplo, hay una encuesta recordemos que ahorita el INEGI tiene una especie como de rezago con la mayoría de sus encuestas, entre ellas las del empleo, porque dejó de realizar encuestas que tuvieran que ver con entrevistas cara a cara, ¿no? Pero hay una encuesta, por ejemplo, del World Justice Project, que obviamente se enfoca más en temas de Estado de Derecho y otros contextos, pero adentro de esa encuesta menciona o hace una pregunta de cuántas personas o más bien si la persona que está siendo entrevistada vio afectado su nivel de ingreso por esta situación de la contingencia. Y en esta encuesta se menciona que alrededor del 48.3% de los encuestados vio afectado su ingreso. Algunos en una cuestión parcial, o sea, una reducción en su salario del que tenían previo a la contingencia. 48.3, prácticamente la mitad. Exacto. Y eso es precisamente como que lo que debemos de dimensionar. Como mencionas, hay una parte de la población, vamos a verlo a grosso modo, no, la otra mitad que no perdió su ingreso, sí cambió drásticamente sus hábitos de consumo. Precisamente por, como mencionaba hace un momento, empezamos a consumir más productos relacionados, por ejemplo, con la alimentación en casa, con productos de limpieza, inclusive también con productos farmacéuticos relacionados con el cuidado, ¿no?, de la salud, y también los servicios de telecomunicaciones, porque finalmente migramos de una interacción económica, por así decirlo, presencial a una remota o virtual, y eso es precisamente lo que va a abrir nichos de mercado, pero también va a cerrar otros. Como tú comentabas, bueno, por ejemplo, las actividades lúdicas o las actividades de esparcimiento han sido las más afectadas. Y probablemente con esta situación que estamos viviendo de todavía no salir, ¿no?, de este alto periodo de contagios, ¿no? O de periodo de altos contagios, perdón, pues vamos a ver cómo esas actividades lúdicas y de esparcimiento van a venir desapareciendo, ¿no? Las opciones van a venir desapareciendo y son partes del mercado que se van a estar cerrando porque son las últimas a las que estamos recurriendo actualmente. Y el mercado, por así decirlo, va a encontrar el espacio para otras actividades que no estábamos acostumbrados a realizar, como es el ejemplo por ejemplo, de la convivencia en casa y a lo mejor la alimentación en casa. De hecho, las cifras del Producto Interno Bruto reflejan un poco esta situación. El Producto Interno Bruto se divide en tres grandes grupos, ¿no? Actividades primarias, secundarias y terciarias.
las actividades primarias tienen que ver exclusivamente con actividades ya sea de alimentación para el consumo, o sea, de producción de alimentos para el consumo humano o actividades de extracción de recursos naturales. Las cifras del Producto Interno Bruto reflejan que las actividades primarias ahorita tienen una expansión del 7.4% respecto al año anterior. Quiere decir que es el único sector de la economía que, lejos de estarla pasando mal, la está pasando bien. ¿Y por qué? En gran medida está reflejando precisamente estos nuevos hábitos de consumo más relacionados sobre todo con una alimentación a lo mejor en casa, por ejemplo, y que precisamente es un cambio adentro de la actividad productiva y adentro de los hábitos de consumo que vamos a tener después de salir de esta contingencia. Muy bien, Arturo. Axel Amarilla, te saludo con gusto. ¿Qué tal? Bueno. Me gustaría que nos platicaras dos fenómenos que se están registrando, porque bueno, podemos llegar a pensar que la afectación económica está siendo uniforme a toda la población. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que si bien hay una afectación económica muy importante, sobre todo en las familias de menos ingresos, también vemos que en el sector de la llamada clase media hay una pauperización, hay un tránsito acelerado de un paso de la clase media a clase baja. Pero por otro lado también se observa una acumulación de riqueza importante en las élites económicas, ¿no? A nivel internacional, pero también a nivel nacional, que son, bueno, aquellos sectores o aquellos propietarios de empresas de sectores que están teniendo un incremento sustancial en sus ingresos. ¿Qué efectos puede tener esto, Axel Amarillas, en nuestra composición como población, en términos sociales, en términos económicos? Ahora sí que uno de los impactos más grandes que podemos llegar a visualizar es que evidentemente en los periodos de crisis llegan a concentrar, digamos, sus mayores implicaciones negativas en los sectores más vulnerables, porque evidentemente cuando viene, por ejemplo, este cierre que vimos en algunas empresas, ¿no?, de producción, pues obviamente se recortan puestos de trabajo a lo mejor de la línea de producción y que evidentemente son los de menor nivel de ingreso. Entonces, uno de los principales, digamos, indicadores que nos va a ayudar a dimensionar esto, pues son precisamente los indicadores de pobreza. Hace ya algunos meses el Coneval sacó una perspectiva de cómo nos iba a afectar en términos de pobreza esta crisis que estamos viviendo. Y en sus números establece que van a ingresar a situación de pobreza entre 8.9 y 9.8 millones de personas. Ahora, vale la pena mencionar que estas estimaciones están hechas, digamos, suponiendo, por así decirlo, que estemos ya en un periodo de recuperación para el cierre de este año, ¿no? El cual sí pudimos visualizar, sobre todo en las cifras de Producto Interno Bruto oportuno del tercer trimestre, pero que, como comentábamos hace algún momento, pareciera que no acabamos de retomar la actividad porque finalmente estamos viendo ahorita esta etapa como de rebrote, ¿no? También otro dato interesante que trae esta cifra del Coneval, estas perspectivas del Coneval, es que la pobreza extrema se estaría incrementando, o la población en pobreza extrema se estaría incrementando entre 6.1 y 10.7 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente vamos a visualizar cómo uno de los mayores impactos de esta situación de contingencia es precisamente el desempleo y por ende la falta de ingresos que generan problemas de pobreza. También vale la pena mencionar, no tenemos ahorita cifras actualizadas de desempleo por esta situación que comentábamos del INEGI, pero hay estimaciones, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo que hablan de que al final de este año el desempleo en México va a andar alrededor del 11.7% de la población económicamente activa. La tasa de desempleo en México tradicionalmente es baja, por lo general la vemos entre el 3 y el 4%, y ya que se suba del 10%, quiere decir que la situación, por así decirlo, de falta de empleo, de falta de ingresos, va a ser muy complicada o ya está siendo complicada, y eso precisamente se va a reflejar en esta situación de una mayor pobreza
tanto, digamos, como mencionabas tú, de los cambios que hay entre clase media y clase baja, como también de las personas que llegan a tener indicadores o problemas de pobreza extrema, que es escasez para la falta pues de medios para poder satisfacer las necesidades más básicas. Ese va a ser uno de los principales cambios. Ahora, lo que vale la pena preguntar es cómo podemos, obviamente una vez que termine esta situación, este periodo de crisis y de contingencia, cómo podemos retomar el camino para que esas personas que entraron a los indicadores de pobreza, poderlas volver a sacar lo más rápido posible junto con las que ya estaban ahí. Exactamente. ¿Y qué señales positivas se ven en el panorama, Axel, para hablar también de pues alguna luz de cara al que ya sabemos será un año difícil como es el 2021? Hay algunos sectores de la economía que ya se han reactivado en mayor o menor medida. También hay empleos, fuentes de trabajo que se han recuperado a lo largo de los últimos meses. ¿Cuál sería algún dato positivo en el corto, mediano plazo para la economía? Yo creo que hay un indicador, bueno, podríamos mencionar ahorita, inclusive se me viene a la mente un segundo, pero estaba pensando fundamentalmente la principal buena noticia que tenemos, que no está tan relacionada con esta situación de la contingencia, es la implementación y la entrada en vigencia o en vigor del TEMEC, porque finalmente este nuevo tratado comercial, que básicamente es una actualización del Telecán, ¿no? Va a tener un impacto positivo en la actividad económica porque ahora, digamos, arropa y agrupa a una mayor cantidad de industrias adentro de la economía mexicana que no estaban, digamos, tan entrelazadas con la economía norteamericana y de Canadá, y que ahora sí lo van a estar. Entonces, el impacto del TEMEC va a ser favorable para la actividad económica. Y eso sigue siendo, desde el año pasado, como el principal factor que nos va a ayudar digamos, a retomar el ritmo de crecimiento económico. Claro está que sus impactos todavía están también a merced de que la actividad económica en Estados Unidos y en Canadá, que son, digamos, nuestros principales mercados de exportación, se recupere para que nosotros también podamos entrar en ese ámbito de recuperación económica. Un segundo aspecto que se me vino ahorita a la mente fue precisamente, bueno, esta época de bajas tasas de interés relacionadas precisamente con la intención de que la actividad económica se recupere pronto, porque finalmente un periodo de bajas tasas de interés permite hasta cierto punto que algunas personas, algunos individuos, algunos consumidores pueden tener acceso a bienes que a lo mejor en otros contextos no pudieran haber adquirido, ¿no? El hecho de que las tasas de interés estén a la baja implica que todos los productos como créditos hipotecarios, créditos de auto, créditos al consumo, también tengan tasas de interés bajas, y eso puede ser hasta cierto punto una buena noticia en el corto plazo para los consumidores y que potencialmente nos va a ayudar a retomar la senda. Muy bien. Pues Axel, como cada vez que participas con nosotros, te agradecemos muchísimo tu presencia y que nos clarifiques también todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. El economista Axel Amarillas. Ustedes coméntenos cómo ha afectado su economía familiar los gastos derivados de esta pandemia. Vamos a la pausa. Son ya las 9:25, 16 grados. Ya volvemos.